Bueno, mi nombre es Francisco Sosa Wagner y estamos sentados en un hotel de la ciudad de Estrasburgo, porque he venido aquí al pleno que se va a celebrar esta semana. Soy parlamentario en el grupo de no inscritos por Unión, Progreso y Democracia, y en el siglo, como dicen los eclesiásticos, mi oficio es el de catedrático de universidad, catedrático de Derecho Administrativo. Bueno, la lejanía del ciudadano de las instituciones europeas es un asunto recurrente, ¿no? que se insiste una y otra vez desde muchas instancias y en muchos debates, en muchos coloquios y tal, ¿no? Pero también esto se debe a que es muy difícil comprender las instituciones europeas y comprender cómo funciona todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí estamos 27 estados, hay 23 lenguas distintas, y todo eso hace que no sea fácil, digamos, la adopción de decisiones. Toda organización política se caracteriza por ser un sistema que tiene en su seno unos mecanismos para tomar decisiones. Pues bien, la toma de decisiones en una organización como esta tan compleja pues es muy difícil, porque diríamos que la Unión Europea tiene dos almas, que el alma europea propiamente dicha, que está representada por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea, por el Tribunal de Justicia, pero luego tiene el alma representada por los 27 estados. Son 27 estados que tienen a su vez su forma de estar en la Unión Europea a través del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros, etc. Poner todo eso de acuerdo para tomar decisiones en materia de medio ambiente, en materia de ahorro energético, etc., pues todo eso, como digo, no es fácil, ¿no? También es verdad que Antonio Machado decía que se desprecia cuanto ignora, y entonces los árabes lo utilizan un proverbio que dicen que la gente odia lo que ignora, ¿no? Es enemiga de lo que ignora. Entonces eso es verdad que también existe en la ciudadanía. Al ser esto muy complejo y algo que está pues un poco alejado incluso física o geográficamente de nuestro medio en el que nos vivimos nosotros los españoles o los griegos, etcétera, pues todo eso hace que sea, digamos, que resulte antipático, ¿no? Para muchas personas resulta antipático, ¿no? Pero eso es un error, evidentemente, porque hay que decir que la época de los estados nacionales que nosotros hemos heredado de la historia del siglo XVII, del siglo XVIII, del XIX, etcétera, sobre todo el XIX, es una época que ya ha pasado. Esta época ha pasado. Y Europa o se organiza a través de estas instituciones, o la presencia de Europa en el mundo, y cuando hablo del mundo hablo de los 5 continentes, pues sería absolutamente irrelevante. Ahora, en estos momentos, ya es difícil que la voz de Europa se haga oír, pero evidentemente la voz de los estados aislados pues no se oiría en absoluto, incluso de los estados más importantes, ¿no? Como puede ser el caso de Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la situación, de manera necesidad absoluta de la Unión Europea, esto es evidente y claro, necesidad absoluta de estas instituciones. El futuro y el progreso está en que haya, como se suele decir, más Europa, es decir, más fortaleza en las instituciones europeas y menos en las instancias nacionales. Este es el futuro. ¿Por qué? Pues porque los problemas que nos enfrentamos ahora no se pueden resolver si no es en el marco de este tipo de instituciones. Pensemos en la sanidad, pensemos en el medio ambiente, no digamos la economía, las finanzas, etcétera. Todo eso yo creo que hoy día sería absolutamente inútil pretender ahora irse a constituir, digamos, nuevos refugios, ¿no?, en los viejos estados nacionales. Sí, por eso esta superación de los estados nacionales, tal como han sido legados por la historia, es por lo que ahora resulta tan ridículo cuando uno advierte eso, y desde aquí, desde Europa, eso se advierte con mucha nitidez. Es por lo que resulta tan absurdo esta reivindicación nacionalista en España, sobre todo a los catalanes que quieren, los nacionalistas catalanes que quieren tener un Estado propio. ¿Y un Estado para qué se quiere tener un Estado propio si los Estados han perdido sus garras tradicionales? Las garras, ¿no?, las uñas tradicionales que ha tenido el Estado, pues eso han quedado ya limadas precisamente por la existencia
de estas instituciones europeas. De manera que eso es una operación completamente contraria a la historia y al sentido de la historia, ¿no? Dicho todo esto en favor de las instituciones europeas y dicho todo esto en favor de Europa, etcétera, de lo cual yo soy un absoluto convencido y creo que no se puede prosperar si no se va a un sistema federal europeo. Dicho todo esto, hay que decir que la ciudadanía merece que se le cuenten las cosas con sencillez y con claridad. Nosotros estamos legislando aquí muchas cosas, estamos decidiendo sobre asuntos muy importantes, muy relevantes, en materia, como he dicho antes, de energía, en materia medioambiental, en materia sanitaria, es decir, asuntos que afectan a la ciudadanía en su vida cotidiana. Cuando nosotros compramos un producto en el supermercado, un pollo congelado, o una lata, o un yogur, o un queso, pues hoy día el consumidor tiene una serie de datos y de información sobre eso, sobre los productos que compra, que jamás ha tenido el consumidor. Todo esto es un logro de la Unión Europea, no digamos lo que es la facilidad para los estudiantes para moverse a través de las becas Erasmus, cuando un muchacho de Lugo o de Sevilla o de Cáceres pues ha podido soñar en ir a estudiar a la Universidad de Londres o a la Universidad de Bolonia. Esto era un privilegio de familias muy adineradas o muy bien situadas en la sociedad, no de personas normales y corrientes, de familias normales, ¿no? Todo esto lo ha conseguido la Unión Europea y todo esto es muy importante. Pero como digo, la Unión Europea tiene que contar todas estas cosas a la ciudadanía de una manera sencilla y hacer un esfuerzo, por tanto, para que la ciudadanía comprenda el significado de todo esto, comprenda la importancia que todo esto tiene, como digo, para sus vidas y para su actividad diaria, ¿no? Su actividad diaria. Aquí no hay grandes cuestiones políticas, por supuesto que se tratan grandes cuestiones políticas, pero lo que más se tratan son cuestiones de todos los días. La comisión que pagamos en las tarjetas cuando utilizamos un banco con nuestra tarjeta de crédito, etcétera. Esas son las cosas que aquí, digamos, se solucionan. Pero todo eso hay que hacerlo con un lenguaje claro. ¿Y qué ocurre? Ocurre que las normas que nosotros hacemos, las leyes, que aquí se llaman directivas o se llaman reglamentos, etcétera, pues cada vez tienen un lenguaje más alambicado, y más complejo para la ciudadanía. Esto hay que evitarlo. Esto es muy importante evitarlo. Y luego hay un deterioro del lenguaje muy grande, motivado, a mi juicio, por la implantación un poco desmedida de la lengua inglesa, ¿no? La lengua inglesa está haciendo que los ingleses la hablan bien, y evidentemente, o los irlandeses la hablan muy bien, y muchos extranjeros, alemanes o franceses o españoles, la hablan excelentemente, pero hay otros muchos que no. Y claro, el obligar, como se obliga en reuniones muy delicadas, donde se están elaborando normas muy delicadas, a hablar en un idioma que no es el propio, cuando se están tratando de formular textos jurídicos, eso es un error gigantesco que estamos pagando en incomprensión de las normas. Hay que tener en cuenta que estas normas las van a aplicar luego el juez griego, el secretario del ayuntamiento letón y el funcionario del Ministerio de Cultura en Cáceres, o del Ministerio de la Comunidad Autónoma o de lo que sea. Y hace falta que el lenguaje sea un lenguaje, conocido por quienes trafican con el lenguaje jurídico, con el lenguaje económico, con el lenguaje administrativo. Y esto es lo que estamos en buena medida perdiendo como consecuencia de estas causas que estoy señalando. Aquí es evidente que en las reuniones de los plenos o de las comisiones, cada diputado, esto es un derecho que tiene, se expresa en su propio idioma, y eso está muy bien, porque se están abordando cuestiones muy de detalle y muy, digamos, que hay que perfilar mucho el lenguaje cuando uno habla. Pero luego resulta que hay ya reuniones de diputados destinadas a formular y a precisar el contenido exacto de normas jurídicas, estoy hablando de directivas o de reglamentos,
donde la traducción y la interpretación simultánea ha desaparecido. Esto es una barbaridad. Y se sustituye todo por el inglés. Claro, esto en primer lugar pone a quienes son ingleses o irlandeses, los pone en una situación de superioridad que no hay ninguna razón para que los demás la aceptemos. La primera cosa. La segunda es que dentro del resto de los diputados hay personas que se pueden manejar muy bien por razones familiares o por razones de las que sean, ¿no?, en inglés, pero hay otras que, aun diciendo que hablan inglés, hombre, todos sabemos que hablan un inglés, hombre, que es un inglés de andar por casa, un inglés que no es el inglés o el idioma que se necesita para redactar un texto jurídico. Es que para redactar un texto jurídico hay que conocer muy bien el fondo del derecho y además el idioma. Y esto es lo que estamos perdiendo, ¿no? Un ejemplo es el del tratado que se ha firmado por un montón de estados y que se llama Tratado Fiscal. Un acuerdo fiscal. No es un acuerdo fiscal, es un acuerdo presupuestario. Pues una puñetera traducción del fiscal de los ingleses ha inundado la literatura y los periódicos, etcétera, de la palabra fiscal. Y la palabra fiscal en español quiere decir una cosa completamente distinta. El tratado ese es un acuerdo presupuestario para controlar los presupuestos de los estados. No tiene nada que ver con el fiscal, con el fisco, con los impuestos, con lo que nosotros entendemos por fiscal. Pero se acepta, bueno, pues porque las cosas están funcionando de esta manera y eso, claro, provoca un gran desconcierto, ¿no? Termino diciendo una cosa que me dijo una vez un funcionario cuando llegué aquí, un funcionario de la biblioteca, cuando yo llegué aquí como diputado, me dijo, le dije yo, me sorprende y me admira y admiro la facilidad que tienen ustedes aquí para moverse en varios idiomas al mismo tiempo y tal, ¿no? Y me dijo una cosa que no se me olvidó, me dijo, no se lo crea usted, aquí no aprendemos idiomas nuevos, olvidamos el nuestro. Y esto es lo que yo estoy advirtiendo con este asedio y esta inundación, ¿no?, de términos extranjeros que se incorporan al lenguaje español y que son absolutamente ridículos, pedantes y cursis, ¿no? Cursis.